Llevamos 27 años en Carballiño. Sí, esto es un negocio familiar que lo fundamos mi mujer y yo, y seguimos mi mujer y yo, y cuando nos hace falta mis hijas nos echan una mano. Pero es un negocio familiar. Empezamos en unas galerías, Galerías Adán, con 2 locales pequeñitos allí. Después fuimos a la calle del Paseo y ahora hace 3 años que estamos en esta nueva ubicación. Pues aquí vendemos todo tipo de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Se puede encontrar desde una pila, pasando por batidoras, aspiradores, menaje, producto para el hogar, televisión, DVDs, nuevas tecnologías, lavadoras, frigoríficos, todo lo que se imagine para amueblar su hogar. No, trabajamos con las marcas más importantes del mercado. No se puede uno centrar en una sola marca porque si no sería cortar el mercado. Las marcas más importantes, en gama marrón, Philips, Samsung, LG, Sony, Toshiba, y en blanca las más importantes serían AEG, Bosch, Siemens, Balay, Zanussi. Son las marcas preferentes nuestras. Los productos que más se venden, lógicamente, son los de primera necesidad. Si a una señora le falla una lavadora, pues no puede estar sin lavadora. Si falla el frigo, pues hay que cambiar el frigorífico. Por otro lado, también las nuevas tecnologías, teléfonos móviles, tablets, televisores, también bastante, pero sobre todo productos de primera necesidad. Sí, por ejemplo, el tema de consolas, de videojuegos, juegos y cositas de esas se van quedando obsoletas. Los ordenadores, tablets, pues van sustituyendo todo ese tipo de producto. Eso se va quedando muerto en el mercado. Pues sí, las nuevas tecnologías. La gente está con las nuevas tecnologías, el mejor móvil, la tablet más grande y más potente. Nuevas tecnologías es lo que más se está vendiendo, sí.
No, hay mucha diferencia. En verano, sobre todo, es cuando más se vende y en Navidades. En los meses de junio, julio y agosto, por ejemplo, aumenta mucho la venta, diciembre también, el resto del año más flojito. Sí, aquí también reparamos todo tipo de aparatos, tanto en línea blanca como línea marrón. Nos dan el aviso y tratamos de repararlo en el mismo día, atender qué es lo que quiere la gente, que la atienda lo antes posible y, lógicamente, cobrarle lo mínimo posible. Eso es lo que hacemos. Pues de lunes a sábado, de 9:30 a 1:30 por la mañana y por la tarde de 4:30 a 9, y el sábado de mañana solamente. Pues nosotros empezamos antes que el CCA, entonces desde siempre, desde que abrió, estamos en el CCA. Yo creo que es imprescindible estar asociados y estar en la asociación. Hay que estar. La cosa está complicada, está como está, pero tienes que estar asociado y cuanto más juntos estemos todos, pues creo que mejor. Bien, yo lo veo bien, sobre todo ahora desde que entró esta chica, Cristina, la veo muy activa, está con muchas cosas siempre, trabajando y bien, lo normal, lo que tiene que hacer una asociación, solicitando cursos, bien, la veo bien. Por ejemplo, unas chicas que vinieron de Lalín, yo le dije que fueran a asociarse, y a otro chico también que abrió una tienda de zapatos, pues también le dije que se fuera a anotar a la asociación, que es importante estar cuanto más mejor. Positiva, desde luego, sin lugar a dudas.